Me da mucho gusto saludar el día de hoy de nueva cuenta a Gerardo Pérez Muñoz, ambientalista, con quien, bueno, me dicen en producción, vamos a hablar de dos temas. Uno, el tema de la taponación de los ríos, en donde el Atoyac me parece que ocupa un muy desagradable lugar en el espectro nacional, y el otro tema es pues la contaminación con ácido sulfúrico en el Golfo de México. Gerardo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Polo. Y efectivamente, nuevamente el Grupo Minera México de Germán Larrea Mota Velasco, que hay que recordar es el segundo hombre más rico a nivel nacional después de Slim, una de sus empresas vuelve a generar un ecocidio tremendo en el Mar de Cortés, derramando más de 3,000 litros de ácido sulfúrico. Hay que recordar que Germán Larrea es el mismo hombre o el mismo dueño de Pasta de Conchos, y que hace 5 años, igualmente en Sonora, en el río Bacanuchi y en el río Sonora, se dio uno de los desastres, se ha considerado el mayor desastre ambiental en México. Con esto ya lleva... ¿Qué pasó ahí? Recuérdanoslo. También se derramó por lixiviados, este proceso de lixiviados. Son una especie de piscinas grandes donde se vierte ácidos, pero también se vierte cianuro y otros metales. Se derramó y fue a dar a los ríos Bacanuchi y Sonora. Ahí entiendo que el señor Larrea tiene una empresa. Tiene dos empresas fundamentales, okay. Una ligada a la minería y otra, como en el caso de Puebla, está haciendo lo que se conoce como hidroeléctricas, pero él está ligado a la minería. De hecho, él es considerado el rey del cobre, mientras Balleres es el rey de la plata en nuestro país. Y bueno, lo que estamos viendo acá es nuevamente esta impunidad. Se puede, con la mano en la cintura, contaminar y matar peces, contaminar y matar animales, como se demostró en Bacanuchi y en Sonora, sin que pase nada, y con una multa ridícula que puede ir de los 3,000 pesos a 128,000 pesos. No, bueno. Para ponerlo en contexto nada más, de acuerdo a la revista Forbes de hace un año, el señor tenía un caudal de 16,700 millones de pesos. ¿Pesos? Sí, de dólares, perdón. De dólares. Lo que representa que es un hombre multimillonario. ¿Qué es lo que se está pidiendo desde las organizaciones civiles y sociales? De hecho, hoy hay una gran movilización, tanto en Sonora, que es donde está esta empresa de Grupo México, como en el Distrito Federal, es que se le retire ya definitivamente la concesión. Por una parte, se le quite la concesión a Grupo Minero México y que resarza los daños ambientales que se ha dado hoy en el Mar de Cortés. Ahora, me parece que ya hay alguna expresión oficial por parte del gobierno de la República, en donde parece que no es tan grave. Están haciendo una valoración. El problema no es solamente la gente de la Semarnat. Nosotros confiamos mucho en el doctor Víctor Manuel Toledo, actual secretario de Semarnat, porque aparte de ser un académico, viene del movimiento social. Ahí el problema son las leyes, y las leyes no contemplan o son muy laxas al contemplar estas desgracias ecológicas. Pero hay una reforma constitucional en donde se reconoce a la naturaleza derechos, y entonces se puede ya ver a los ríos o a los cerros como un sujeto de derecho, y hay que defenderlo y preservarlo como tal.
como un ser vivo. Es exactamente irse del otro lado. O sea, cero extracción y cuidar los cerros. Y los ríos. Y los ríos. Esto también ya se hizo en el Himalaya, por ejemplo, en donde el monte Himalaya ya se le designó como un ser vivo y hay que cuidarlo. Se hizo en Nueva Zelanda, se hizo en Alemania con algunos ríos también para protegerlos. No tiene mayor sentido seguir con el mismo modelo que hemos seguido, que es un modelo depredador y que está poniendo en riesgo la propia pervivencia del ser humano. A ver, vamos a aterrizarlo todavía más, si me das permiso. Estoy platicando con Gerardo Pérez Muñoz, experto ambientalista. A ver, este ácido ya llegó al mar, está matando a la fauna marina. ¿Cuál es la repercusión a priori y a posteriori de este tema? Hay una cadena, es como con las hortalizas que son regadas aquí cerca de Tecamachalco. ¿De dónde se está regando? Bueno, de agua del Valsequillo, que está sumamente contaminada. Ok. No la comemos. No, bueno. No, Entonces, bueno. hay una cadena No, bueno. alimentaria. Ajá. ¿Con qué se nutren las vacas? Este pasto ya contaminado, este alimento ya contaminado, que nosotros ya cuando estamos vamos a la consumiendo. claro, hay una cadena. Y ahora estamos viendo cómo se ha incrementado significativamente los diversos tipos de cáncer, por ejemplo. Ok. Entonces, obviamente, si tiene una... Pero en este caso específico del derrame de ácido sulfúrico, haznos una relatoría. ¿Cómo sería el impacto en el ser humano? En el ser humano, bueno, a la larga no es fácil tampoco poder remediar esto. Tiene que pasar, mínimamente calculan los expertos 5 años. Este ácido nos va a afectar por 5 años. Restituir. ¿De dónde vamos a comer camarón, por ejemplo? Ajá. Pescado y otras especies. Entonces, no, a menos que hagas una veda y un control muy, muy claro por 5 años para que efectivamente se diluya la contaminación. Oye, y ahí de paso vas a afectar de manera terrible el turismo, las pesquerías. O sea, pasas a dañar todo. Es una cadena. Por eso cuando hablamos de desastres ambientales, no es que solamente pase en Chernobyl, por ejemplo. No, ya hay una repercusión planetaria, inclusive puede haber un cambio del clima. Esto que pasó ahora en el Golfo de México, ahí fue, ¿no? Sí. Va a repercutir a otras partes del mundo para tener la película completa. Obviamente hay un flujo y hay un reflujo marítimo. Es como el sargazo. ¿El sargazo sí. de dónde viene? De África. Y lo estamos resintiendo acá. Hoy por hoy está demostrado, algo que pase en el otro lado del mundo puede repercutirnos a nosotros, estando en Puebla, estando en Cholula, estando donde querramos. Ahora, aquí se desprenden dos temas interesantes, Gerardo. Estoy con Gerardo Pérez Muñoz, soy Polo de Lara, Factor Radio. Estamos platicando sobre este tema de del derrame ahí de ácido en el Golfo de México y también de la problemática relacionada con los ríos del Puebla. A ver, ya hablaste de cómo nos va a afectar en la cuestión alimenticia y que finalmente se puede hablar de un impacto en materia de cáncer en el ser humano. Hay que visualizarlo. Ahora, ¿cómo detener eso en este momento? Porque igual yo mañana me estoy comiendo una mojarra. En este momento lo veo muy difícil. Hay procesos que tardan, que es todo un proceso para limpiar de alguna manera, como en el derrame del petróleo. Pero aquí estamos hablando de ácidos. ¡Qué grave! Y estamos hablando de cianuro, por ejemplo. No, bueno. Cianuro sulfídrico, que es de lo más grave que pueda haber en el mundo. Y todo esto se va generando como una cadenita. Sí. Ahora, si nosotros revisamos
textualmente lo que dice el artículo 4 constitucional. A eso iba yo en la segunda parte. El tema de lo que hablas de que traemos un rezago en materia de leyes ambiental que permiten todo este desorden. Pero, por ejemplo, ¿qué nos dice el artículo 4 constitucional? Tenemos derecho a un medio ambiente sano. Claro. Pero también en el párrafo 6 nos habla de que tenemos derecho al agua potable, alcantarillado y demás. Pero en el propio artículo 4 constitucional nos habla del derecho a la salud, del derecho a la alimentación sana y fundamentalmente el derecho de la niñez. O sea, no solamente el derecho a alimentarme, sino a alimentarme de manera adecuada. Lo que quiero mencionar es que cuando decimos se nos viola un derecho, no se nos viola uno. Si lo vemos en una perspectiva más amplia, se nos viola por lo menos 3 derechos fundamentales. ¿Qué serían? El derecho a un medio ambiente sano, sí, al agua, el derecho a la salud y el derecho a la alimentación, por ejemplo. Pero uno central, que fue muy cacareado con con Nuño, cuando estaba en la SEP, es el derecho superior de la niñez. Es decir, qué mundo le estamos dejando a los niños. Sí, no solamente el momento actual, sino la friega que le estás dando a la generación que viene. Claro, y eso en pocas ocasiones se litiga. En muy pocas Sí, estamos hablando de la hora, ¿no? Nos detenemos paradigmáticamente en el hoy. Y se preservan los derechos, el derecho superior de la niñez. Pero viéndolo desde otra perspectiva y nada más para tener una idea, en el caso de Vicente Fox, Calderón, Peña Nieto y Salinas, Cedillo, ellos han entregaron cerca de 38 millones de hectáreas a los grandes pulpos de la minería en México. ¿Cuántos fueron concesionando? Claro. ¿Cuántos millones de hectáreas entregó el general Cárdenas para la creación de ejidos o comunidades? 18 millones. Es la mitad de lo que se ha entregado como concesiones y como permisos a la gran minería. A ver, para ir concluyendo, Gerardo, en este tema que sin duda alguna pues es muy, muy lamentable. Perdón, quien más ha entregado concesiones en términos del número de concesiones, pero también en el número de hectáreas, se llama Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón. Ahora, ¿esto es malo? Así hay que ponerlo en blanco y negro, bueno o malo. ¿Es malo el otorgar estas concesiones? Ya lo estamos viendo. Voy a dar dos datos que me parecen centrales. El número de concesiones que hay en la República Mexicana, ya dijimos en otro programa, hay 2.500 municipios. ¿Cuántas concesiones se han entregado hasta la fecha de hoy? 26,000 concesiones y permisos. ¿Cuántos permisos y concesiones ha dado Conagua para la privatización, distintas modalidades de privatización del agua en nuestro país? 535,000. O sea, desproporcionado el tema. Por eso le llamamos el despojo del territorio y los bienes. Muy bien, ¿qué tendría que hacerse? Si tú fueras el secretario del ramo, ¿qué harías en este momento? Nosotros a nivel estatal, ya lo hemos dicho, lo repito como colectivo, nos parece, en el caso específico de Puebla, dos cosas centrales. Crear la Secretaría obviamente la Secretaría de Ecología, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. ¿De una vez? Sí, en una. Dos. No la tiene contemplada Miguel Barbosa, ¿verdad? Que yo sepa, no. No. Dos, hay que fortalecerla con presupuesto y con personal realmente calificado. Tres, hacer una reforma al artículo 121 de la Constitución local en el sentido de añadir un párrafo en el cual se mencione que el cuidado, preservación y demás de la ecología y el medio ambiente será prioritario sobre cualquier otra actividad industrial. Ponerlo así, literal. Y como un derecho fundamental. 4,
el considerar a los ríos y considerar cerros y otros elementos como sujetos de derecho para protegerlos. Es con el caso del Popocatépetl, el Ixta, el río Atoyac, que es el segundo o tercer río más contaminado a nivel nacional. A nivel nacional. Sí, Oye, Puebla estamos muy bien, ¿verdad? Digo, es sarcasmo, pues, o sea, somos el segundo lugar en pobreza urbana, no solamente en el país. A nivel nacional con el mayor número de pobres. No, bueno, y ahora el segundo lugar con el río más contaminado de toda la República. Tercer lugar. Y todos los recursos, yo he oído a los mandatarios estatales, presidentes municipales, creo que ahí ha estado involucrada Verónica Mastretta en cuidar el río y se han metido y demás. ¿Qué onda con todo esto? Ir aterrizando, por ejemplo, habría que preguntarle a los diferentes políticos que han pasado en el poder, Antonio Galifayad, Guillermo Pacheco Pulido ahora, ¿por qué no le han hecho caso a la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene claramente ubicada la contaminación del río Atoyac por la gran corrupción, la impunidad y obviamente porque no les interesa parar a las grandes industrias? Y entonces, ¿cuál es la salida fácil? Crear plantas tratadoras de agua. No, la idea central es que esas industrias, esas empresas ya no contaminen el río. Ya no contaminen el río. Que esto forma parte de otra cadena. A nivel internacional hay más de 6 millones de productos tóxicos. Que además lo llevamos a la casa. Cuando ejemplo, Cloralex, vas a limpiar el baño con cloro, con todo esto que te venden en el supermercado, estás también contaminando el agua. ¿No hay que usar Cloralex? Hay otras formas, hay otros métodos. ¿Cómo cuáles, Gerardo? El agua oxigenada, que se abarató después de la Segunda Guerra Mundial y ya no es comercial, evidentemente, pero también el bicarbonato, el uso del bicarbonato, en fin, hay una serie ya de... Hay que ir supliendo, pues. Ahora, ¿quién nos dice eso, Gerardo? Porque escuchándote en este momento, abro mis ojos que son pequeños de sorpresa, porque nadie nos dice nada, nadie nos orienta. ¿Para qué entonces tienes un sistema estatal educativo o un sistema de salud? Cuando tú generas una política transversal, donde tienes como eje central la ecología, el cuidado del medio ambiente y la ecología, y tienes un sistema de salud, tú tienes un sistema educativo, ahí puedes empezar a hacer. Pero la realidad... Entonces, ¿qué es? Falta de voluntad política. Por eso no existe eso, claro, hoy día. Claro que no. No existe. Por ejemplo, en esto que mencionas, yo te preguntaría, y lo pregunto públicamente a través de tu medio, ¿acaso existe al interior de la Secretaría de Salud Estatal una unidad de epidemiología o toxicología ambiental? No lo sé. No lo hay. No lo hay. No lo hay. Entonces habría que ir ya redimensionando la grave problemática en la que estamos inmersos por el daño que le estamos haciendo al medio ambiente. No, pues muy pero grave. Eso sí, en el Día del Medio Ambiente se van y se toman la foto, ¿no? Sí, claro. O sea, puro show. Absolutamente show. Es un día. No, bueno, es un tema gravísimo. A ver, aquí hay algunos comentarios. Billy Frese dice, mi estimado Polo, ¿cuándo van a regenerar el Camposanto en que se ha convertido el lago de Valsequillo? Que la semana pasada encontraron 4 cadáveres. ¿Qué propuesta tiene el gobierno de Miguel Barbosa en ese sentido? Gerardo, ¿qué propuesta tiene? El tema de Valsequillo, Gerardo. Y Juan Ramírez Montiel, te echa porras, dice, mi reconocimiento a Gerardo Pérez Muñoz por su trabajo en favor del cuidado de la madre tierra y que Puebla se declare libre de proyectos de muerte, minería a cielo abierto,
Almacén Minerales. Almaden Minerals. Almaden Minerals, mira, sabe mi querido Juan, depósito de materiales peligrosos como IECA, hidroeléctricas, Dragón en Izúcar, etcétera. 2 temas para ti. Efectivamente, el primero, me preguntabas qué debería de hacer Miguel Barbosa ahora que va a entrar, aparte de crear la Secretaría de Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y cambio climático. Hay que declarar a Puebla como un estado libre de proyectos de muerte. 2, el cambiar la ley Moreno Valle la ley Moreno Valle de ecología. Está cargada a los empresarios. Esto que acaba de pasar en el Mar de Cortés a nivel nacional se reproduce a nivel local. Y obviamente ahí hay que proteger. Hay que declarar algunas zonas como prioritarias para la producción de alimentos sustentables, naturales, no con técnicas. Gerardo, con toda la experiencia que tú tienes, me siento obligado a preguntarte, ¿tú ya te sentaste con el gobernador electo para estos temas? No. ¿No lo has buscado? No, ni él a mí para fanfarronear, no. No te interesa, digo, porque a mí me parece que más allá de que ya se ganó, quién perdió, la política, los partidos, o sea, ya entramos los poblanos a una nueva etapa de gobierno. Y a mí me parece que si no se plantean estos temas sustantivos, pues estamos graves, Gerardo. Yo supongo que él tiene su grupo, tiene su gente que va a hacerse cargo de estos temas y que hay que ser respetuosos de la decisión que tenga Miguel. Pues sí, respetuosos, pero también la participación ciudadana es importante. Con toda perdóname que te interrumpa, con toda la experiencia y el bagaje que tú tienes, y también que tú no te acerques al gobierno para decir, oigan, señores, hay que hacer esto, pues me parece también pecado de omisión. No creo tanto por una cuestión. Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo, hemos hecho infinidad de foros, encuentros, marchas, hemos estado en distintas regiones. Si él tiene gente que esté dándole seguimiento a estos temas, evidentemente tiene noticias de nosotros. Oye, ¿quién encabeza este sector? ¿Tienes idea en el gobierno de Miguel Barbosa? No sabes. No. Repíteme para concluir, mi querido Gerardo, ¿declarar a Puebla qué? Declarar a Puebla como estado libre de proyectos de muerte. Libre de proyectos de muerte. Pues vamos a darle promoción a este tema porque a mí me parece fundamental. Como medio también tenemos un compromiso y tenemos que trabajar en el tema y hacerle ver a la autoridad que tienen que ponerse las pilas, porque no todo es obras menores o iluminación, que bueno, en el caso de Puebla Capital no tenemos ni eso, ¿no? Ni el mantenimiento de nuestra ciudad. Y termino con eso. En el caso de Puebla Capital, de los municipios, si yo fuera presidente municipal, ¿cómo coadyuvo, cómo elevo estos temas? ¿Por acuerdos de cabildo? Puede ser por acuerdo de cabildo, pero también ahí es una cuestión de voluntad política, y qué bueno que lo tomas, que lo dices, en términos de la ciudad de Puebla. Sí, a eso me refiero. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, debe de haber por habitante 9 metros de área verde por habitante. Sí, estoy tomando nota. ¿Cuántos 9 metros de área verde por habitante? ¿Cuántos metros hay de área verde por habitante en la ciudad de Puebla? ¿Tienes el dato? 1.7 metros. No, bueno. ¿Qué hay que hacer ahí, mi querido Gerardo? Ahí entonces, ¿para qué quieren una dirección también de medio ambiente en el ayuntamiento cuando no están tocando estos temas? Cuando ya está claramente demostrado que el aire contaminado mata. Sí, sin duda. No, sí, claro. En serio, ya hay pruebas. Yo siempre he dicho que no entiendo a las personas que viven ahí en la vista, que todo el día están respirando heces fecales. De voluntad política. ¿Dónde se ha visto
implementar una reforestación importante y hay que reforestar. Pero además hay que también generar un transporte público eficiente y no contaminante. No, bueno, pues hay tarea, hay tarea. En Puebla, de acuerdo a algunos datos, se venden 9 automóviles cada hora. Sí, claro. Y entonces el rey de las calles es el automóvil, sin duda. No es la persona. Pues hay tarea que hacer. Mi querido Gerardo Pérez Muñoz, cada vez que vienes nos levantas el rating, te lo valoro mucho, te lo agradezco. Y Factor Radio asume como bandera a partir de hoy, vamos a subir cintillos al respecto, declarar a Puebla estado libre de proyectos de muerte. Vamos a ir a un corte. Sí, Gerardo. Perdón, nada más qué bueno que se suman ustedes a esta claro. campaña. Y estoy acordándome de algo. ¿Cuántas universidades públicas? Como 300 hay en Puebla, como 300. 200 y feria. ¿Qué hicieron en el Estado de México? Una investigadora para limpiar el río Lerma con cascarón de huevo. Así le entraron. Así le entraron. No te vayas porque me interesa tocar ese tema, pero tengo en la línea telefónica a quien sí está reforestando Puebla, que es el senador de la República, Alejandro Armenta. Alejandro, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Polo, y te saludo con mucho gusto a tu equipo de colaboradores. Voy rumbo a Acatlán de Osorio y posteriormente estaremos por aquí, por la zona de Atlisco, de Izúcar, en una jornada más, aprovechando la temporada de lluvias, como lo he venido haciendo, Polo, desde 1996, aportando un granito de arena para generar conciencia en el cuidado del medio ambiente. Este año estamos sembrando 250,000 plantas, árboles, con el propósito de ayudar a quienes hacen una enorme labor desde la actividad privada, claro, me refiero a los productores, quienes están cuidando el bosque en la zona de la Malinche, concretamente en Canoa, lo mismo en Chachapa, que ya estuve, en la zona de Mazapiltepec, Soltepec, la Resurrección, y hace unos días estuve también en algunos municipios limítrofes con la zona de Atlisco, el Ixtapopo, en Chiautla. En fin, es una tarea que, independientemente del trabajo, Polo, en el Senado de la República, vamos a hacer hasta el último día de nuestra vida. Entendemos que el planeta no nos pertenece a los habitantes, a los seres humanos, nosotros le pertenecemos al planeta, y es una forma de generar conciencia con los niños. Nos acompañan niños, maestras, ejidatarios, en fin, personas que nos apoyan en esa labor. Hoy estaremos también en Chinantla, más tarde, primero en Acatlán y luego en Chinantla, con el propósito de apoyar este tema y contrarrestar el deterioro ambiental. Desde luego que estas actividades son privadas, las hacemos con los apoyos de personas que nos ayudan y los propios que nosotros tenemos. Por eso no es una actividad, no es una ocurrencia, te repito, desde 1996 estamos haciendo esto. Y claro, ahora para nosotros es muy importante poder comentarte, por lo que estaremos llegando en un rato más a Acatlán y luego a Chinantla. Déjame involucrarte un poco en el tema. Estoy platicando con nuestro colaborador Gerardo Pérez Muñoz, que es experto ambientalista, hablando de felicidades. Felicidades, sí. Un abrazo para él, para todos, perdón. Te saludan, Gerardo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Gerardo, felicidades por tu labor, desde luego. Estamos tocando el tema, senador, si me dan permiso a ambos, de este derrame de ácido en el Golfo de México, y yo estoy platicando desde hace un buen rato con Gerardo, que es experto en la materia, de cómo nos afecta. Estoy verdaderamente espantado, senador, o sea, toda la fauna marítima de esa localidad le impacta ya al otro lado del planeta.
pero sobre todo también a quienes vamos a consumir pescado y marisco durante 5 años, con la probable posibilidad de adquirir cáncer. Ese es un tema. Me gustaría escuchar tu opinión. Y por otro lado, Factor Radio el día de hoy, a partir de hoy, nos declaramos para que Puebla se convierta en estado libre de proyectos, sea declarado estado libre de proyectos de muerte, dejar lo que está en el subsuelo que tanto nos está afectando. ¿Cuál es tu opinión al respecto, senador? Tú que sí coadyuvas y sí preservas el medio ambiente desde hace muchos años. Debe de haber una sanción ejemplar a estas empresas que están contaminando. Se están acabando los privilegios de quienes habían hecho del gobierno y del poder una forma para beneficiarse de manera personal al acabarse las condonaciones de impuestos y todos estos aspectos. Sin embargo, hay un puñado de empresas que explotan las minas, que extraen el oro, la plata, el uranio, y que están afectando y que tienen concesiones de estos políticos que se hicieron delincuentes y de los delincuentes que se hicieron políticos. Por eso estos derrames están en la impunidad. Tenemos que denunciar, tenemos que actuar, y yo estoy seguro que la Fiscalía y la Secretaría del Medio Ambiente tendrá que poner una sanción ejemplar ante esto que está pasando. De igual forma, Polo, te informo, Gerardo, que desde hace varios años yo me he pronunciado en contra de los proyectos de muerte que hay en la zona, sobre todo en la Sierra Norte, donde están extrayendo minas y están contaminando los mantos freáticos y se están enfermando los mineros mexicanos, poblanos, y que políticos encumbrados les dieron las concesiones. Por eso es que aprobamos una ley para acabar con el conflicto de interés. ¿Qué hacían estos políticos o estos personajes que llegaban a la Secretaría de Energía o a Pemex o a la Dirección de Minería o a la Subsecretaría de Hacienda? Bueno, pues estaban ahí, tenían información privilegiada de dónde estaban los yacimientos de uranio, de oro, plata, de los principales productos o recursos naturales mineros, dónde estaban las principales reservas de petróleo en aguas someras, en aguas profundas, y estaban ahí, se llegaban de la información y se iban a representar a las empresas transnacionales. Esa fue una constante durante muchos años, y hoy con esta ley que aprobamos de austeridad republicana y la ley de extinción de dominio, y con una ley que ayer empezamos a procesar desde la Comisión de Hacienda que presido, que es la ley contra empresas fantasmas que realizan actividades simuladas y que saquean y justifican los recursos que designan desde el gobierno a obras y a proyectos que no existen, son actividades simuladas. Todo eso se está atendiendo, y por eso es que estamos desde luego firmes en contra de la corrupción, y por eso pues desde luego que hay quienes no les gusta, hay quienes quisieran vernos callados y quisieran vernos aplaudiéndole a quienes desde el poder o desde las empresas transnacionales están saqueando y contaminando nuestros ríos, nuestros mares y desde luego nuestros recursos naturales. Micrófono al maestro Gerardo Pérez Muñoz, mi querido senador. Claro, con gusto. Senador, buenos días. En términos de lo que planteas, desde hace muchos años uno de nuestros pronunciamientos ha sido cambiar la ley minera. Hay que recordar que en el artículo 6 de la ley minera, y luego se corre hacia la ley de hidrocarburos, es prioritaria la explotación de gas, de minería y petróleo en el país, ni siquiera es prioritaria la producción de alimentos. Nos parece que esto es fundamental y que ya hay elementos para cambiar la ley minera del 92. Igualmente la de inversión extranjera, la ley nacional de aguas, y una petición muy particular a ti como senador, y ojalá también la cache la senadora Nancy de la Sierra. Es urgentísimo ya que el Senado de la República firme el protocolo facultativo del Pacto Internacional
de derechos económicos, sociales y culturales. Es algo que se viene arrastrando desde la época de Ernesto Zedillo Ponce de León. Ya no podemos estar así, para que efectivamente el Comité de Naciones Unidas, que está monitoreando los derechos sociales, pueda hacer un informe detallado en el al Estado mexicano. Claro, sí te escuché muy bien, Gerardo. Yo no tengo ningún problema, te pediría que nos ayudaras, Polo, para que Gerardo me pudiera acompañar el lunes al Senado. Sí, yo tengo señor. reunión con la senadora Mayuli, que tiene la Comisión de Estudios Legislativos primera, porque vamos a revisar esta ley de empresas fantasmas. Entonces yo lo podría atender, si me permite, entre 12:30 y 1, que Gerardo nos hiciera favor de acompañarnos, y ahí de manera inmediata le pongo a uno de mis colaboradores, secretario técnico, las empresas fantasmas. Ya aprobamos la ley de austeridad republicana, ya eliminamos el tema del conflicto de interés. Es decir, hay cosas muy buenas que van a tener efecto en el país entero, pero este es un tema muy delicado, y sin menospreciar que hagamos una mesa de trabajo, la hacemos, dialogamos, nos ponemos ahí a hacer un foro si quieren, pero revisemos la ley y revisemos cuál es el proceso legislativo que necesitamos tener para que esto se resuelva. Sin duda. Senador, ¿a dónde vas el día de hoy? ¿Cómo anda tu agenda? Ahorita estamos pasando Izúcar de Matamoros y vamos a ir a Catlán de Osorio y vamos a regresar a Chinantla. No, bueno, pues andas movido, y yo quiero de verdad, como ciudadano de Puebla, agradecerte mucho, Alejandro, lo que estás haciendo, porque se convierte en discurso, ¿no? Todo el mundo habla de cuidar el ambiente, todo el mundo habla de que estamos mal, pero nadie mete manos a la obra, y el senador Armenta anda con todo en el estado. Mi abuelita me decía que en el curso de los 9 años, más que hablar, vamos a trabajar. Entonces, la idea es dar resultados. Yo tengo un compromiso moral con todos los poblanos. 1,5 millones de poblanos me hicieron, Polo. Entonces, sí, claro. Participaron más de 3 millones de poblanos en la elección. Entonces, tengo un compromiso, y todos los días estamos obligados en el Senado, aquí en las tareas que tenemos. Lo estamos haciendo con gusto. Yo los espero una 30 allá en México, pero no descarto el que hagamos una mesa de trabajo. Hay que hacer las dos cosas. Ya estás. Yo estoy puesto, estoy para servir a Puebla. Por eso en las redes sociales, Gerardo, a través de Alejandro Armenta en el Facebook y en el Twitter y en el Instagram, a través de @Armenta conmigo, ahí estamos. Todo esto que estamos haciendo desde que llegamos al Senado, ahí lo pueden ustedes constatar. Perdón, Alejandro. Gracias, Polo. Un abrazo, senador, que te vaya muy bien. Está una iniciativa de ley ciudadana minera. Creo que ya no te escuchó el No, senador. yo estoy. Perdón, Los espero y revisamos la ley. Yo ahí los espero y nos ponemos a trabajar. Estás. Senador. Un abrazo para ustedes. Gracias. Es el senador de la República, Alejandro Armenta. Me regreso para concluir contigo, mi querido Gerardo. Mira qué interesante, nos levantaron el rating tanto Alejandro Armenta como tú, o tú como Alejandro Armenta. Hablábamos finalmente de un tema que se quedó pendiente. Te comentaba, o les comentaba a los radioescuchas, de este esfuerzo que vienen haciendo algunos académicos, sin el apoyo institucional, hay que decirlo así, pero preocupados por esta devastación ambiental. Sí, claro. Y entonces esta investigadora de la Universidad del Estado de México, sin cacarear tanto, junto con un colectivo, el colectivo se llama H2O, así en el Estado de México, y teniendo enfrente el grado de contaminación del río Lerma, se dieron a la tarea de hacer filtros con cáscara de huevo. No requirieron gran infraestructura, ni nada. Anduvieron oye, ahora sí que ni cacaraquear el huevo. Anduvieron recolectando cáscaras de huevo, sí, y con eso hicieron filtros que hoy son un modelo para limpiar los ríos. No, bueno, fíjate nada más. Y sin estar en CONACYT, ni FERES, ni 1, 2, 3, Z y demás, ¿no?
Esas son las paradojas de la vida, en donde el ingenio, el talento y la necesidad. Y la necesidad, que sería un factor que añadiríamos ahí, van generando condiciones. El problema en este país es la falta de apoyo, Gerardo, sin duda. Claro. Ese es el tema. Gerardo, gracias. Gracias a ti, Polo, gracias a los radioescuchas. Que te vaya muy bien. Gerardo nos levanta el rating junto con algunos otros colaboradores. Gerardo Pérez Muñoz, ambientalista. Voy a ir a un corte, no le cambie. Ya anda en el estudio otro experto, Daniel Santín, en tema de movilidad. Ayer me eché una discusión severa. Dicen que no, que todo está bien en materia de movilidad y que lo dijo aquí la presidenta del PAN, Genoveva Huerta, que no, que la calificación para las ciclopistas por expertos internacionales es de primer mundo, y yo le dije aquí lo que Daniel Santín ha declarado. No le cambie, regreso.